de Miguel Ángel Domínguez, dice, ¿cuál es el área mínima para subdividir un lote urbano? Eso depende de la municipalidad. La municipalidad establece el lote normativo, ¿no? ¿Cuál es el lote normativo? El lote mínimo, el tamaño mínimo en que debe dividirse un lote. Eso depende de dónde está ubicado el predio y la municipalidad competente de esa zona, ¿no? Eso lo establece la municipalidad. Acá dice, si un terreno de menos de 1 hectárea y no cuenta título, solo documento de compra y venta, ¿dónde debería de hacer la independización? Donde este terreno, si está en una zona urbana, pero no tiene catastro de municipalidad. Es decir, si este predio no está inscrito, si no está inscrito, entonces el poseedor, si es que la persona que tiene el documento de compra-venta tiene tiene en posesión el predio por más de 5 años o 10 años, puede tramitar la prescripción adquisitiva de dominio para poder inscribirlo en el registro. Una vez que lo inscribe en el registro, puede subdividirlo. Pero si no, si es un predio no inscrito, no puede independizarlo si no es propietario, ¿no? Acá hay otra pregunta. Buenas noches, Sumar. Necesito de su ayuda, doctor. Tengo un predio en la ciudad de 160 metros cuadrados, pero en registros públicos el terreno matriz figura como rural. ¿Qué puedo hacer para inscribir solo mi lote como urbano en registros públicos? En este caso, si el predio está dentro del área de expansión urbana, no entiendo bien la pregunta. Tiene un predio en la ciudad de 160 metros cuadrados, pero en el registro público el terreno matriz figura como rural. ¿Qué puedo hacer para inscribir solo mi lote como urbano? Bueno, si el predio matriz figura como predio rural y está dentro del área de expansión urbana, lo primero que tienen que hacer es la habilitación urbana de oficio, ¿no? Una vez que el cambio de uso, una vez que ha cambiado de uso, puede solicitar la independización de su fracción o la subdivisión municipal. Como ya se convirtió en urbano, puede solicitar la subdivisión municipal siempre y cuando que el lote normativo que establece la municipalidad competente sea el mínimo 160 metros cuadrados, que coincidiría con el terreno del preguntante, ¿no? Acá hay otra pregunta. ¿Qué sucede si mi escritura no coincide con las medidas del campo? Lo que puede hacer es, al decir de campo, no sé si se refiere a un predio rural o un predio urbano. Si se refiere a un predio urbano, lo que puede hacer es rectificación de área, ¿no? Por escritura pública, donde intervienen todos los colindantes, levanta una escritura pública y esa escritura pública de rectificación de áreas linderos o medidas perimétricas se inscribe en el registro, ¿no? Perfectamente, y rectifica el área para que coincida el área real y el área que consta en su escritura pública. Hay otra pregunta que dice a todos. En la SUNAR nos requiere la resolución municipal que autoriza la subdivisión y FUJO lo presenta el interesado. En la SUNAR nos requieren la resolución municipal que autoriza la subdivisión y FUJO lo presenta el interesado. Claro, evidentemente el interesado lo puede presentar, pero si son varios propietarios, si es una sociedad conyugal o son copropietarios del predio objeto de subdivisión municipal, si no han intervenido en el trámite de subdivisión municipal, entonces los propietarios que no han intervenido tienen que otorgar un documento con firma certificada, dando su conformidad con la subdivisión municipal, ¿no? Así sí se puede inscribir. No es requisito que lo presenten personalmente los titulares, puede presentarlo un interesado en aplicación del artículo 13 del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. Dice, la pregunta es, ¿se puede subdividir un predio urbano si el titular había vendido una parte de su predio y en la actualidad es fallecido? Claro que sí se puede subdividir, pero lo que se tiene que
lo que se tiene que previamente tramitar es la sucesión intestada del fallecido para que en el proceso de subdivisión puedan intervenir sus herederos, ¿no? Buenas noches. ¿Una hipoteca a favor del Banco de Materiales puede impedir la subdivisión de un predio vía regularización de fábrica? No. Lo que pasa es que cuando se inscribe la subdivisión vía regularización, se trasladan las gravámenes, como en este caso la hipoteca, a todos los asientos, a todos los asientos de independización que ha dado lugar a esa subdivisión, ¿no? No es impedimento. ¿Cuánto es el área mínimo que se puede independizar para vivienda en un predio multifuncional? Esto lo establece la municipalidad, el lote normativo. La municipalidad establece cuál es el lote mínimo en que se puede fraccionar un predio urbano. Buenas noches. ¿Qué consecuencias tienen las cargas técnicas en las inscripciones de la declaratoria de fábrica de independización? Bueno, ahí quedan las cargas, las observaciones que ha efectuado el verificador se inscriben como cargas hasta que sean levantadas, ¿no? En alguna forma puede afectar cuando se produce la transferencia o la modificación del predio, puede afectarle, ¿no? Que tiene limitaciones con las cargas técnicas. Pero en lo demás no produce mayor complicación, pero sí lo recomendable es que el mismo verificador que ha hecho las observaciones para que se extiendan las cargas técnicas, pues lo pueda levantar, ¿no? Oportunamente para que en un futuro no sea una limitación para poder transferir o también poder realizar otros actos respecto de ese predio que tiene cargas. ¿Qué tal, doctor Samaniego? Buenas noches. Buenas noches. La pregunta anterior, si no hay herederos del copropietario, ¿qué pasa? No. Hace dos preguntas le hicieron esa... A ver, aclárenme esa pregunta. Si no hay herederos, creo que la pregunta era que una persona vendió una fracción, ¿no? Ujú. Claro, o sea, tipo dos copropietarios o tres, pero ¿qué pasa si uno fallece y no tiene herederos? Ese es un problema, porque cuando no tiene herederos, pasa si es urbano, a la administración de la beneficencia pública, ¿no? Entonces sería muy complicada la situación para poder votar la subdivisión. Tendría que participar esa institución en la subdivisión de ese predio. Ah, ok. Porque si no pueden efectuar la subdivisión solamente los copropietarios vivos, ¿no? Digamos, son 3 y 2, no pueden hacer. Otra opción sería iniciar un proceso de división y partición, ¿no? Como el comentario que hice al final, inicia un proceso de división y partición y se emplaza a los herederos del causante, del accionista del predio fallecido, ¿no? Y hay procedimientos para hacer notificar, e incluso el juez nombra un curador procesal de los posibles herederos de ese causante, ¿no? Así sí se puede lograr la división, la subdivisión y la posterior división y partición del predio, ¿no? De tal forma que se divide en 3 por mandato judicial y los copropietarios pasan a ser propietarios de sus fracciones. Claro. Doctor, y una pregunta con esto. En el proceso de división y partición, digamos, si el lote no alcanza el lote normativo mínimo, entonces el juez puede acomodar, o sea, algo equitativo o no entraría ya, no se podría Eso hacer depende. ahí. Por ejemplo, tuve un caso acá que el juez lo dividió, ordenó la división en fracciones menores al lote normativo. Incluso se le dijo al juez, señor juez, usted tiene que disponer de acuerdo al lote normativo, ¿no? Pedir información a la municipalidad para que la municipalidad le diga oficialmente cuál es la fracción mínima en la que puede dividir. Pero no lo hizo. Ordenó la partición del bien en tantos copropietarios habían, y mandato judicial tenía que cumplirse, ¿no? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, La consulta era con respecto a generalmente hay una contradicción en el certificado literal y la base gráfica registral. Y eso generalmente a mí personalmente me ha traído bastante inconveniente con respecto a los trámites administrativos con la municipalidad. Y la consulta va,
Generalmente nosotros como profesionales trabajamos con la base gráfica, cosa que sería mucho mejor, pero sin embargo, la municipalidad nos califica de acuerdo a los antecedentes registrales. ¿Cuál sería el mecanismo para poder salvaguardar o hacerlo mucho más rápido eh, el trámite administrativo para que de repente el registro público lo corrija de oficio, de acuerdo a la base gráfica, las medidas, más que nada las medidas en este caso, porque generalmente no coincide lo que COFOPRI hizo, generalmente lo han redondeado. A eso me refería la pregunta. Ya. Yo pensé que te referías a la búsqueda catastral que emite el área de catastro y que cuando solicitas la inscripción del predio resulta que no coincide la búsqueda catastral que se ha hecho anteriormente con el informe de catastro, ¿no? En ese caso, la jurisprudencia establece que se prefiere la búsqueda catastral que ha efectuado cuando se ha presentado el título para inscribir en el registro. En el caso que te refieres, el registro no es un ente generador de catastro, ¿no? Entonces, normalmente cuando hacen catastro las municipalidades, la COFOPRI, los gobiernos regionales, esa información que remiten al registro vía inscripción de actos y derechos, especialmente de lotizaciones, de parcelaciones, etcétera, el registro, esa información lo conserva y en base a eso el encargado de catastro emite sus informes catastrales, que muchas veces no coincide con los de la municipalidad, ¿no? Mayormente ocurre con el caso de la municipalidad. Lo interesante sería que la municipalidad, como ente generador de catastro, uh, dedique un personal adecuado, especializado, para que pueda ir levantando el catastro en coordinación con registros públicos. Porque, a decir verdad, creo que las municipalidades, por ejemplo, acá en Puerto Maldonado, no tienen un catastro adecuado, ¿no? Y es muy antiguo y muchas veces, tiene los polígonos de predios, pero que no coinciden con la realidad. Y eso sumado a que el registro no genera catastro, ¿no? No va a los lugares a tomar las medidas correspondientes, ¿no? Lo importante sería que las entidades generadoras de catastro brinden toda la información al registro y que ellos conserven esa información, que coordinen con el registro para proporcionar al registro la información adecuada, de tal forma que cuando hacen un informe catastral o emiten alguna publicidad vinculada a catastro, no sea contradictoria con esas entidades, ¿no? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Felicitaciones por la exposición, doctor. Buenas noches. La pregunta es que tenemos una compra-venta de segundo piso, no, segundo nivel, independiente del primero, y ¿cómo se llama? Parte de Los Aires también. O sea, prácticamente están vendiendo Los Aires como segundo nivel, pero el problema está de que, bueno, en la compra-venta se ha independizado, la compra-venta de escritura ha sido independización y a la vez también compra-venta de aires, ¿ya? O sea, el primer piso y el segundo se independiza, el segundo como aires. Pero el tema es de que ahí dice una cláusula, ¿no? En ese mismo documento dice que no se debe construir sobre el tercer nivel, ¿no? Entonces prácticamente está diciendo que el tercer nivel va a ser, los aires del segundo nivel, ¿no? Va a ser prácticamente bien común, ¿no? Azotea común, para las dos unidades de primer y segundo nivel. Entonces, ¿se podrían independizar los aires de los aires? Esa es la pregunta. No, gracias. Acláreme, los aires de los aires. Claro, porque decían que el tercer nivel, o sea, sobre los aires del segundo nivel, no se puede construir nada en el tercer nivel. O sea, en los aires del segundo piso, ¿no? Se ha independizado. Los aires del tercer piso, sí. No, claro, o sea, se ha considerado como prácticamente como bien común, porque dice que se prohíbe que construya, el que adquiere los aires del segundo nivel, no puede construir en el tercer nivel. Por encima de ese aire hay otro aire. Claro, que viene a ser la azotea, pues, ¿no? Claro, eso sí se puede independizar siempre y cuando se le asigne un porcentaje de participaciones, ¿no? Claro, la pregunta concreta es si se puede independizar aires de aires, ¿no? Esa es la Sí, pregunta. sí se puede, sí se puede.
Siempre y cuando se le asigne, ojo, un porcentaje de participaciones, ¿ah? Sí, buenas noches, profesor. Una consulta. ¿Se podría regularizar un predio que ya está construido, por ejemplo, de 4 pisos, pero en la normativa, de acuerdo a los parámetros, solo indica que debería ser 3 pisos, la azotea? ¿Se Ah, ya, podría registrar directamente en la SUNAT esos 4 pisos? ah, ya. De acuerdo a los parámetros urbanísticos son 3 pisos. Sí, pero en la realidad existen 4 pisos, obviamente sin licencia, Claro, sin por esa construcción. razón no han tenido licencia, no han solicitado la licencia, menos la conformidad, menos la declaratoria de fábrica, porque se han excedido. Claro. Yo creo que sí se puede independizar, yo creo que sí se puede regularizar, ¿ah? Se podría regularizar Sí, y sí, también se podría independizar esos 4 pisos. claro, sí. Ok, ya, gracias. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, Un gusto. Mi pregunta, doctor, va a referencia, mire que, bueno, bueno, habilitaciones que se han hecho ya anteriormente y ya le han declarado de oficio, ¿no? O sea, ya le han otorgado en el 2013 el cambio de uso y por tema de regularización de SUNAR, o sea, para rectificar área o independizar sujeto a copropiedad y ya queda un remanente, por ejemplo, ¿no? de 10 hectáreas, pero ya le han otorgado la resolución en ese entonces, en el 2013, resolución de alcaldía con cambio de uso. Y entonces, y netamente cuando vamos ya a hacer la independización, nos piden el porcentaje de aporte reglamentario, lo cual ya no cumple en la realidad, ¿no? Actual. Y entonces se sustenta que como ya se otorgó el cambio de uso, entonces netamente que la municipalidad, en vistas de que ya ha crecido la población y netamente ya se encuentran construcciones, ya se sustenta que si ya se declaró de oficio y entonces el aporte es lo que de existir, eso se tiene que aceptar, ¿no? A eso va mi pregunta. lo que pasa es que están pidiendo que se determinen los aportes reglamentarios. Es una Exacto, habilitación urbana de oficio. exacto, En la habilitación urbana de oficio no es exigible los aportes reglamentarios, no es exigible, ¿no? Pero sí, exacto, seguramente porque es 10 hectáreas les están pidiendo, ¿no? Porque es 10.000 metros, 100.000 metros cuadrados, es muy grande, 10 hectáreas, ¿no? Probablemente claro, por esa razón. Pero normalmente la habilitación urbana de oficio se hace cuando ya hay construcciones, ya hay servicios básicos, todo eso, ¿no? Pero si lo han hecho, como en muchas municipalidades lo hacen, sin mayor estudio, lo habilitan en un área vía habilitación urbana de oficio, entonces ahí es un problema, ¿no? Porque seguramente no hay viviendas, no vive personas, sino es un terreno y lo habilitan, ¿no? Puede suceder eso, porque la regla general es que en la habilitación urbana de oficio, como te dije, tiene que haber una población, personas que vivan construcciones fijas permanentes, ¿no? Áreas, vías de acceso, algunos servicios comunes, ¿no? O algunos servicios básicos también. Pero como regla general en la habitación urbana de oficio no se pide ya que la existencia de aportes reglamentarios. Buenas noches con todos. Tengo una consulta. Tengo un cliente que me ha contratado para hacer el tema de una subdivisión en una zona rural acá en la parte selva. Y me he dado por sorpresa de que su predio está, las coordenadas en la copia literal indican una cosa y en lo real está la otra. Su predio está, se podría decir, superponiéndose a otro predio. ¿Cómo en este caso se podría resolver? Primera pregunta, ¿es un predio que está dentro del área de expansión rural, que está dentro del área de expansión urbana o está fuera del área de expansión urbana? Urbana. Digo, y tiene problemas de los polígonos no coinciden. Ajá. Por ejemplo, vamos a poner un lote A y lote B. El lote A tiene de frente 30.7 de metros lineales y el de mi cliente está ahí, dentro del lote A. Entonces, y sus coordenadas lo bota mucho más al lado derecho, se puede ir 2 casas al lado derecho, pero él
está desde mucho más antes posicionada ahí, o sea, los dos están tal cual desde hace más de 20 años. Incluso mi cliente tiene su certificado de posesión desde el año 1996 y el otro señor tiene después su certificado de posesión. ¿Son ¿Y cómo? posesionarios o son propietarios? O sea, son propietarios, ahora tienen la copia literal, pero mi cliente tiene su certificado de posesión, como le repito, de 1996 y su copia literal tienen de 2000. ¿Y el derecho de propiedad desde cuándo lo tiene? ¿Desde esa fecha del certificado de posesión o en forma posterior? ¿La copia literal? No, derecho de propiedad. ¿Tienen título de propiedad? Sí, ya tienen su copia literal. ¿El predio matriz está inscrito o Están inscritos, los dos están inscritos tal cual ya. tiene su copia literal, pero de mi cliente está con otras coordenadas. Dicen que es 2 casas más allá, cuando él ha vivido desde mucho más antes donde está ahorita. O sea, lo que está mal es la copia literal en las coordenadas. Ya me fui a Cofopri, que queda en Oxapampa, porque acá el pueblito es lejos, Yo creo y que no me dan razón. Han dicho que bueno, me han dado algunos documentos y igual están con las coordenadas tal cual los dos, pero en lo real no. Y me ha dicho que la única solución es que pida los expedientes o los certificados de cómo ha emitido la municipalidad. Ya he pedido por ley de transparencia y todavía aún no me da. Y también SUNAR me ha dicho que, bueno, acá la sede que es la selva central en Chanchamayo, me ha dicho que tampoco ellos tienen ni títulos archivados, ni planos, ni absolutamente nada. mira, hay un caso que he visto de manera informal, la municipalidad hace un procedimiento de determinación de áreas, ¿no? No sé si, creo que acá en Madre de Dios lo hacen, no sé, de manera oficiosa el municipio, pero soluciona ese problema y es inscribible en el registro, ¿no? Rectifica las áreas y es inscribible en el registro con los planos correspondientes aprobados por la municipalidad. Pero si no fuera así, dime. Consulté con un abogado y me dice que ya no puedo hacer el tema de rectificación y áreas y linderos porque son, o sea, es antiguo, se podría decir, el terreno. Pero si está dentro del área de expansión urbana, Uh-huh. es un predio considerado rural en el registro, pero Me ha dentro dicho del también área que puedo urbana. hacer la prescripción adquisitiva, como ellos, o sea, pues diciendo que ya están posicionados ahí, como tienen más de 20 años, entonces hacer como que de nuevo, ¿no? Que me inscriban. La prescripción adquisitiva notarial se hace sobre predios urbanos, pero en este caso es un predio rural considerado urbano. Yo creo que el notario puede tramitar la prescripción adquisitiva de dominio o también la rectificación de áreas o linderos vía notarial, ¿no? Por escritura pública o vía procedimiento no contencioso de rectificación de áreas o linderos, que se puede hacer en la vía notarial, ¿no? Podrían intentar eso porque hace muchos años discutimos entre los legisladores y los predios que son urbanos, perdón, que están dentro del área de expansión urbana, que están considerados como urbanos en la realidad municipal, pero en el registro aparecen como rurales, ¿no? En ese caso, puede hacer el trámite al notario, ¿no? Esos dos caminos, una de rectificación de área vía por escritura pública y vía procedimiento de no contencioso de rectificación diaria. He tenido Dime. un caso en Trujillo, que por ejemplo, de ese también me estoy guiando un poco, porque tenía un cliente, por ejemplo, con lo mismo, pero lo que yo he hecho es enviar a SUNAR como un informe de verificación, y me he guiado, o me he cogido de Google Earth. Por ejemplo, Google Earth te dice hace años, o sea, enfoca todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible de que, por ejemplo, SUNAR te imita una copia literal en el año, por ejemplo, 2010, con unas coordenadas incorrectas, cuando Google Earth en el 2005 sale ahí clarito las imágenes aéreas que está ubicado en ese punto, ¿no? Entonces, no sé si por ahí también puede proceder. No, no creo, porque está bien, Google Earth te proporciona la información, digamos, con tantos años de antigüedad, ¿no? Porque periódicamente se puede tener esa información, ¿no?
Pero el registro, como dije hace rato, no genera catastro, ¿no? Sino que tiene el catastro que le proporcionan, que le han proporcionado todos los que inscriben sus actos de derecho con planos, o las entidades generadoras de catastro solicitan la inscripción de determinados actos donde se proporcionan los polígonos al registro. Y eso se guarda, ¿no? Muchas veces la información que tiene catastro, especialmente de los títulos antiguos, como vuestro caso, se presentaban en planos graficados con teodolito, y en muchos casos yo he encontrado a ojo de buen cubero por agrimensores, ¿no? A ojo de buen cubero decían tanto mide, y en la realidad hay bastante diferencia de áreas, incluso la ubicación, ¿no? Entonces, lo importante sería determinar las áreas o la rectificación de áreas, que es lo más cercano que pueden hacer vía notarial, ¿no? Si en caso extremo no se puede, el camino es la vía judicial, ¿no? Porque en algunos Bien. casos, como te dije, la municipalidad sí hace rectificaciones de áreas. Inclusive hubo un caso acá que apelaron al Tribunal Registral y el Tribunal Registral dijo que sí procedía, ¿no? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, hace un momento usted hizo un comentario sobre 4 copropietarios, ¿no? Y uno había fallecido y no había dejado herederos, Ujú. ¿no? Y hizo mención que en el supuesto que no había herederos, ese bien pasaba, o sea, a la beneficencia, pero también dio una salida, ¿no? Que se podía hacer una división y partición por la vía judicial, y justamente en este caso el juez nombró a un curador para que supuestamente, y como no se presenta, la otra parte simplemente ese predio se dividía entre los 3, dejando de lado al fallecido sin herederos. En el caso similar de una pareja de esposos que estén casados, que no tienen hijos, la señora desaparece como 20 años, pero en el registro público figura la propiedad a nombre de los dos. Se podría, ya se ha hecho un montón de búsqueda en RENIET y no hay forma de ubicar a la señora. Se podría hacer o proceder de la misma forma como usted sugirió hace un momento con respecto a los 4 copropietarios. Mire, lo que yo he comentado no es que todo el predio pasa a manos de la beneficencia, sino que los derechos y acciones que le correspondían a ese causante, ¿no? Que era copropietario. No, sí es correcto, yo lo entendí esta parte, o sea, son 4 copropietarios, pero hay un copropietario que es fallecido y no tiene herederos. Entonces, Ujú. supuestamente la parte de ese fallecido pasaría a la beneficencia, pero una salida para evitar eso se podía actuar por la vía judicial, solicitando la división y partición. Entonces el juez nombraría un curador para el fallecido, Sí, ¿no? No va a aparecer una persona, simplemente esa división y partición sería entre los 3, o sea, la parte del fallecido pasaría en forma proporcional a los otros 3. La pregunta era, no pasa a los la, copropietarios, sino que probablemente el, el, el juez disponga que eso se adjudique a la beneficencia pública, ¿no? Porque no hay herederos. No, los demás no pueden pasar por prescripción o ser repartidos de esa fracción, no pueden. en el caso Los copropietarios solo pasan a ser, lo dividen el predio, digamos, son 4, uno fallecido, lo divide en 4 el juez, y a cada uno le adjudica su predio, su lote resultante. Y el que era del causante fallecido, del causante que no tiene herederos, entonces probablemente el juez disponga que se notifique a la beneficencia para que asuma la titularidad de ese bien, en el caso de la pareja de esposos, donde una persona están casados pero desaparece por más de 20 años y se ha hecho la búsqueda en RENIEC, no hay forma de ubicar a la señora, ¿se podría aplicar esa salida que usted comentó en su momento? Los cónyuges no son copropietarios, ¿no? Entonces no puede, el cónyuge no puede pedir la división y partición del predio contra su cónyuge, no puede. Lo que sí podría hacer es que si ha desaparecido, podría hacerse ¿Qué acción se podría hacer en este caso para poder Si la cónyuge no hay, puede hacer declararle ausente, o también la muerte. Hay la ausencia, después la Muerte presunta. muerte presunta, puede hacerla declarar. Entonces, en ese caso, pasan a ser titulares del bien sus herederos, ¿no?
En este caso, el esposo. presuntamente fallecida hasta que aparezca. Bien. Muchas gracias, doctor Samaniego, también a la persona que consultó. Vamos a hacer una sola pregunta última, y esta es para el ingeniero Luis Chirinos, que nos sigue en todas nuestras capacitaciones. Vamos a premiar la fidelidad del ingeniero Chirinos y con eso nos despedimos. Adelante, ingeniero. Buenas noches, doctor, y buenas noches, doctora. Buenas noches. Solamente para precisar dos cosas. ¿Cómo el registro ha tomado este abuso del juez? Rompiendo normas, reglamentos existentes. Y por otro lado, a la doctora, creo que nuestro curso debería involucrarse más en confrontar la norma y los reglamentos que se están exponiendo. Creo que deberían abrir una ventana de consultas particulares para cada caso. Pero mi pregunta básica, doctor, va con respecto a las cargas que hay en las edificaciones fuera de los certificados de zonificación. Los parámetros son ley y siempre todo el resto ha quedado como cargas. Las cargas, las únicos que la pueden levantar son los municipios, y por tanto el registro público no lo puede hacer de ninguna manera, porque ¿qué pasa si le han hecho 6 pisos y la estructura tiene más que para 3? ¿Quién se responsabiliza en el caso que se caiga? Entre otras cosas. Gracias, doctor. Las cargas que se establecen en la regularización de edificaciones y se inscriben en el registro son las observaciones que efectúa el verificador común. Solo las levanta el verificador común. La obligación de levantarlas es del verificador común, no del municipio. Ahora, si es el que hace la verificación de la fábrica cuando es una regularización es el verificador común. Y él asume la responsabilidad porque él se sustituye a la municipalidad en cuanto a la determinación de la existencia de la fábrica y de solicitar su inscripción. Entonces él asume responsabilidad porque probablemente, y además es difícil determinar si una estructura se ha levantado adecuadamente, si se ha utilizado la cantidad de cemento adecuado, los fierros adecuados, etcétera, etcétera. Es un poquito complicado determinar, ¿no? Pese a que incluso hay tecnología para determinar cuánto es la resistencia de una columna, ¿no? Pero es un poquito difícil determinar que se puede establecer que esa edificación se va a caer o va a durar años, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.